se escucha. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La que le presenta el día de hoy soy Dayana Gayupe Reyes, soy estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy día le vengo a hablar sobre los éteres, ¿no? Hoy hablaremos sobre qué es un éter, cuáles son sus características, cuál es su nomenclatura IUPAC, algunos ejercicios y otras cositas adicionales, ¿no? En donde se desempeñan, por ejemplo. Empezamos. ¿Qué son los éteres? Los éteres es un oxígeno unido por un enlace simple a dos cadenas, ¿no? Estas pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿no? Ahí tienen enlaces en los éteres, ¿no? Donde el oxígeno está unido a dos átomos de carbono mediante enlaces covalentes simples. Estos enlaces simples vendrían a ser enlaces sigma, ¿no? Y estos se forman cuando forman un sustituyente, o sea, cuando están unidos a sustituyentes, ¿no? Como en este caso, en la imagen de abajo, vemos a un metil y a un etil, ¿no? Esos vendrían a ser los sustituyentes, ¿no? Y el de verde vendría a ser el etil, el éter, ¿no? En estado físico, el éter son de bajo peso molecular, ¿no? Como el éter dietílico. Suelen ser líquidos, volátiles, incoloros y con olor característico, ¿no? Generalmente son menos polares que los alcoholes, pero más polares que los hidrocarburos, ¿no? Tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de peso molecular, pero similar debido a que no forman enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Ahí tenemos un ejercicio. eh, Aquí le he marcado con colores para que se pueda diferenciar, ¿no? De azul tenemos al éter, ¿no? Está unido a enlaces simples, ¿no? Vemos que en el lado izquierdo vemos dos grupos de carbono, que vendría a ser un etil. Y en la derecha, igual forma, también vemos un etil, ¿no? Lo que se traduce como un di de A2, etil, éter, ¿no? Un dietiléter. Ahí como ejercicio 2 también vemos al éter, ¿no? Unido en este caso a un ciclo y a un benceno, ¿no? Primero señalamos al éter, ¿no? De azul. Vemos que el ciclo tiene seis carbonos, ¿no? Lo que vendría a ser un etzil, ¿no? Un cicloetzil. Y el benceno se sustituye en fenil y vendría a llamarse un cicloetzil fenil éter. Ahí tenemos un ejercicio en nomenclatura, ¿no? Un dipropiléter, ¿no? Ya señalamos el éter, ¿no? Ahí mencionamos que las primeras son un dipropil. Eso quiere decir que son dos propiles, ¿no? Aquí lo que hacemos es que en cada cadena unida al oxígeno sea un propil, ¿no? Forma que dé un di. Y así es como lo llegamos a armar, ¿no? Lo dejo más detallado. Ahí está. Ahí podemos ver, ¿no? Vemos ahí el propil, el grupo de tres carbonos, y al otro lado también otro propil de tres carbonos, ¿no? Dipropiléter. En reglas básicas podemos identificar los grupos alquilos unidos al oxígeno y también otro punto clásico es elegir también la cadena principal, ¿no? Donde se seleccione como la cadena principal la cadena de carbono más larga, ¿no? Como venimos trabajando allá en otros compuestos, ¿no? También tener en cuenta que la cadena que no se nombra, que está fuera de la cadena larga, se sustituye con un grupo alcoxi, ¿no? En este caso dice acá, nombrar el grupo alcoxi, ¿no? Como el grupo más pequeño, el que no se eligió, como la cadena principal, ¿no? En el que se nombra como un sustituyente con el sufijo de oxi. También está en nombrar la cadena principal. Esta se nombra la cadena como un alcano normal, ¿no? Puede ser un metano, un etano, un propano, butano, etcétera. Y esto se enumera de modo de que el carbono unido al oxígeno tenga el número más bajo posible, ¿no? Esto ya lo venimos trabajando, ¿no? De etil, luego metil, propil, butano. A ver, falta el otro punto.
También formar el nombre completo, ¿no? Como otro punto, en donde va primero el número de carbono, luego el nombre del grupo alcoxi, luego el nombre de la cadena principal. Hay un ejemplo, un metoxietano, ¿no? Donde la cadena principal es étano y el grupo metoxi está en el carbono 1. Como sexto punto, para éteres simétricos se puede usar el nombre común, ejemplo, dimetiléter, donde vemos un oxígeno unido a dos cadenas de éter, de metiles, ¿no? Aunque la forma UPAC sería metoximetano. Ahí tienen propiedades físicas y reactividad de los éteres, ¿no? Podemos ver la polaridad, una polaridad moderada donde no forman lo que son los puentes de hidrógeno, puntos de ebullición bajos donde menores que el alcohol, ¿no? Y similares, que alcoholes similares, por ejemplo, el éter a menos 35 grados Celsius. En solubilidad, son solubles al agua, en de cadenas cortas, ¿no? Son insolubles si son largas y muy solubles en solventes orgánicos. En reactividad son estables, poco reactivos, ¿no? Y si se clivan con ácidos fuertes pueden formar peróxidos con el aire, ¿no? Y en uso son solventes orgánicos comunes, especialmente para reacciones con compuestos sensibles. En propiedades también podemos ver que son pocos reactivos y relativamente estables, no forman puentes de hidrógeno entre sí y son inflamables, ¿no? Forman peróxidos explosivos al contacto con oxígeno, por ejemplo, la dinamita, ¿no? Y se usa como disolventes orgánicos. No, como dinamita no, eran como pirotécnicos, a la altura. Me disculpo. Ahí se ve, en pirotecnia era. En uso y aplicaciones, ¿no? Son reactividad y reacciones principales, ¿no? Donde se aplican principalmente en laboratorios, ¿no? Como solventes para extracciones, cristalizaciones y reacciones, ¿no? En análisis también, cromatografía, espectroscopía y dimetiléter como gas de arrastre, ¿no? Su ventaja es que no son reactivos, pero anteriormente mencionados son muy inflamables, ¿no? También en la industria farmacéutica, ¿no? Donde en síntesis de fármacos, donde son solventes en reacciones orgánicas, también en anestésicos, como el éter dietílico histórico, ¿no? Ahora que se usa en veterinaria y dimetiléter en inhaladores, ¿no? Formulaciones también en cremas y popelentes provenientes del éter de licor. En la industria de alimentos tiene extracciones en aceite, cafeína y vitaminas para descafeinarnos, sobre todo el café, y dimetiléter como alternativa verde, ¿no? También aditivos son como en sprays, ¿no? En anisol, como sería en aromas, y en bajas cantidades mientras ser regulado, ¿no? También en análisis como determinación de grasas y contaminantes o contaminantes. En relevancia de la nutrición y la salud, ¿no? Como último punto, podemos ver que tiene un rol directo, ¿no? Si bien no aporta nutrientes, se suelen usar más que nada en la extracción de vitaminas y antioxidantes, ¿no? También en la síntesis de fármacos para mejorar la salud y la alimentación, ¿no? También beneficios que apoyan la producción y segura de medicamentos, ¿no? Y medicamentos, ¿no? O sea, apoya tema de la producción, que sea muy seguro en alimentos y también en productos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, a ver, a ver. Por ejemplo, aquí podemos ver en las perlas de éter, ¿no? Como un dato, las perlas de éter contienen éter etílico, ¿no? Y se utilizan principalmente en el pasado como tratamiento auxiliar del asma y como analgésico local, ¿no? Y también son espesos regulados y son residuos mínimos, ¿no? Y eso ya sería todo. Muchas gracias por su atención.